Así es, mi querida Pau, y vamos a hablar de un tema importantísimo, y es que vos sabías que la audición no solamente puede afectar nuestra salud auditiva o nuestra capacidad de escuchar, sino que también puede impactar nuestra memoria y otros procesos cognitivos. Ahora, ¿cómo diferenciar entre problemas auditivos y de memoria y sobre todo cómo ambos pueden interrelacionarse? Así que para responder a esta y otras preguntas nos acompaña la audióloga Silvia Bonilla. ¿Quién no de los buenos días? ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenos días, ¿bien y vos? Todo bien, Qué por dicha, dicha. me alegro. Sil, ¿cómo se relaciona justamente la pérdida auditiva y los problemas de memoria en las personas mayores, principalmente? Bueno, es que recordemos que nosotros en realidad escuchamos con el cerebro, entonces esta información auditiva, cuando el sonido entra por el oído, tiene que llegar al cerebro para ser analizado y procesado. Entonces, el cerebro juega una parte muy importante en todos los sonidos que nosotros escuchamos, y lo que sucede es que cuando hay una pérdida auditiva nos tenemos que concentrar más para poder escuchar y entender los sonidos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el cerebro utiliza más recursos para poner atención que para registrar o memorizar lo que está escuchando. Ahora, hay síntomas que podrían indicarnos que efectivamente esta persona está experimentando más una disminución de su capacidad auditiva y no un tema de memoria como tal. Sí, claro, cuando nosotros tenemos una pérdida auditiva vamos a ver los síntomas típicos como de que pide que le repitan las cosas, a veces responde cosas que no se le están preguntando, pero cuando estamos hablando específicamente de temas de memoria es porque tenemos problemas ya para registrar, por ejemplo, nombres o datos o información de eventos que pasaron hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos marcar un poquitito la diferencia, porque entonces la parte auditiva va a estar más relacionada con un problema de que el sonido no se está transmitiendo correctamente y el cerebro no está siendo capaz de comprender y procesar la información que está escuchando. Y de ahí la importancia de estar alerta a estos signos. Muchas veces los adultos mayores, con tal de mantenerse con esta facilidad de operar, ¿verdad? No sentir que ya van perdiendo capacidades, tienden a no decir las cosas, y nos compete a nosotros estar atentos, porque aquí viene el punto que creo que es medular en esto, y es cómo puede esta pérdida también auditiva contribuir. Tal vez no estamos con un tema de memoria, estamos con un problema nada más de pérdida de audición, pero esto sí puede contribuir a los procesos cognitivos, ¿verdad? Totalmente. Y a la demencia incluso. Claro, es que lo que pasa cuando un adulto mayor no está escuchando bien es que se aísla. Y uno de los mayores problemas de los adultos mayores cuando están presentando dificultad para escuchar es ese aislamiento, porque entonces ellos quieren evitar tener contacto en situaciones en donde ellos saben que van a tener dificultad para comprender, como cuando hay reuniones familiares, cuando hay ruido de fondo, y ese aislamiento va a hacer que cognitivamente esa persona se deteriore más fácilmente porque no está socializando y no está manteniendo activa otras partes cognitivas y procesos de desarrollo importantes. Ahora, ¿qué pruebas o evaluaciones, Silvia, son importantes desarrollar en estos adultos mayores que tal vez no nos lo dicen, pero que sí empezamos a notar este tema de repeticiones, de un montón de cosas, y entonces estas pruebas nos van a permitir corroborar que efectivamente hay una pérdida auditiva y de pronto también descubrir si también hay un tema de demencia o de pérdida de memoria que ya está empezando a latir por ahí? Correcto. Y es que nosotros cuando estamos escuchando, hacemos evaluaciones auditivas, lo primero es hacer una evaluación auditiva, una audiometría, que la conocemos como la prueba que nos va a dar la mayor información diagnóstica. En esta prueba vamos a evaluar tanto la detección de sonidos como también el procesamiento de palabras. Ahora bien, también la podemos complementar con problemas neuropsicológicos para ya ver puntos específicos en cuanto al tiempo, al espacio temporal, a ver el desarrollo ya cognitivo de la persona, entonces complementamos ambas partes. Aquí hay un tema importante, Silvia, y es que ya de por sí empezar a trabajar en la asimilación de una pérdida auditiva en cualquier persona, pero especialmente en un adulto mayor, por todo el deterioro en sus capacidades a nivel emocional, a nivel físico que se van dando. Y por otro lado, una pérdida de memoria también empieza a causar un tema emocional significativo. Y sabemos que al ser la escucha completamente ligada a la memoria, ¿qué hacer cuando no solamente es una pérdida auditiva, sino que simultáneamente estamos con una pérdida de memoria? ¿Cómo trabajarlo en esos casos? Claro, y en esos casos no solamente es el paciente el que está padeciendo de estas condiciones, sino también los cuidadores, la familia o los amigos, ¿verdad? Entonces, primero identificar que tenemos algún problema, ya sea meramente de memoria o cognitivo o un problema auditivo. El acompañamiento es muy importante, el que usted también se involucre en ese proceso, que conozca cómo funcionan las prótesis
prótesis auditivas, que conozca cuál es la limpieza que tiene que hacer diariamente, cómo cuidar la audición, evitar exponiéndonos a sonidos intensos. Todo ese proceso va a ser importante para el cuidador de la persona que está presentando estas dificultades, porque así para él va a ser más fácil y no va a tener que estar recurriendo a temas de que deja el audífono porque se le olvidó cómo limpiarlo, cómo cambiarle la batería, o que meramente ya ha dejado que avance la pérdida auditiva y está viendo secuelas ya a nivel social porque no quiere participar en ninguna actividad familiar. Ahora, antes mencionabas algo relacionado al tema de la pérdida de memoria, ¿verdad? Y hay momentos donde uno dice, ay Dios, ¿será que ya me está fallando la memoria? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, ¿verdad? Que el típico, ¿qué iba a hacer? Voy a devolverme, ¿verdad? Y te devolves, sí, ya me acordé, ¿verdad? Sí. Y no recuerda un nombre, usted dice, yo recuerdo que yo conozco a esta persona, pero ¿cómo se llamaba? ¿De dónde la conozco? ¿Saludo o no saludo? Si la saludo y no la conocía y después digo, qué vergüenza, no salude. Hay muchos factores que podrían hacer que uno entre en la confusión y no estar seguro. ¿Será que me está fallando la memoria por un tema de pérdida auditiva o será que ya hay un tema neurológico de fondo? ¿Qué hacer cuando uno tiene esta duda? Claro, cuando nosotros escuchamos se generan dos procesos. Un proceso que es periférico, en donde tenemos un viaje del sonido desde la parte externa hasta las células. Luego tenemos un nervio que yo siempre lo comparo con un cable de electricidad, que es el que conecta la parte externa con la parte central, que viene siendo el cerebro. Y luego tenemos un procesamiento central, que viene siendo cómo el cerebro está procesando e integrando toda esa información. Entonces, si el sonido no se transmite bien, ya el problema empezó desde el inicio, desde la parte auditiva, porque entonces el cerebro no va a tener la suficiente información para poder completarlo y lo va a completar con la información que tenga y el contexto que tenga en ese momento. Entonces esas son las típicas personas que contestan lo que no se les está preguntando o que simplemente siempre contestan sí o no a lo que se les está preguntando porque no entendió lo que se le está diciendo. Entonces cuando hablamos de temas de que responde a cosas que no se le están preguntando, confunde las palabras o incluso confunde los nombres, estamos hablando de temas meramente auditivos, pero cuando estamos hablando de que no registra la información y no la puede recuperar como datos de direcciones, de memorias, de recuerdos, de ahí sí estamos hablando de temas de memoria específicamente. Es que vea qué importante, porque todos estamos viendo cómo este trastorno de la audición, de alguna u otra manera, también disminuyen esta capacidad de las personas de recordar la información porque no la están procesando bien. Correcto, porque desde el principio estamos viendo que la información no se está transmitiendo. Como un teléfono chocho. Es un teléfono chocho y recordemos también que la audición no es solamente escuchar y como si fuera una perilla de volumen que usted baja el volumen, sino que hay habilidades auditivas. No sé si has visto un video que se ha hecho viral últimamente de las personas que se ponen sentaditas y de espaldas vienen personas diciéndoles frases. Me llamo fulanito, ¿quién soy? Para recordar o identificar el nombre. Eso es una memoria auditiva, pero para que yo tenga esa memoria auditiva yo tengo que haber tenido un primer contacto con ese sonido, ¿verdad? Por ejemplo, el timbre de voz de José. José me puede hablar por teléfono y yo lo identifico. Hola, la José, cadencia ¿cómo de vas? la voz, el Exacto, tono, el la tono, forma de la hablar, frecuencia, de entonar, todo. Eso es una memoria, pero para yo tener esa memoria auditiva tengo que tener una buena audición que transmita el sonido y el cerebro lo pueda registrar. Y aquí es donde viene la importancia, entonces, y el impacto que puede tener el uso de audífonos o de aparatos que mejoren la audición. Y porque a veces, más allá de dejar de lado un tema estético, se hace necesario para evitar que este procesamiento de la información por el trastorno de la pérdida de audición termine cayendo en un tema de memoria que se pudo haber prevenido. Totalmente, y es que hay personas, incluso a mí en mi consulta hay pacientes que me han dicho, es que no le voy a poner unos audífonos a mi papá o a mi mamá porque no los necesita porque ya está muy viejo, ya está muy adulto mayor, y en realidad, o porque no le va a sacar provecho, ¿verdad? A veces hay personas que piensan que no le va a sacar provecho a la prótesis auditiva. Yo siempre les digo que los audífonos son como el ejercicio que necesita el cerebro para recibir esa información auditiva. Entonces, muy importante también el uso de los audífonos, la detección de la pérdida auditiva y ese acompañamiento para sacarle ese provecho. De hecho, vea qué interesante porque siempre he escuchado que se dice que el oído es el último sentido que termina en desvanecerse después de que una persona cae en un estado de coma y fallece, ¿verdad? Para que ustedes vean la importancia de que incluso aun cuando una persona está en un estado de coma o está inconsciente, siempre está escuchando y siempre te dicen hablarle al paciente. Ahora imagínate una persona que a pesar de que sea adulta mayor, de igual manera tiene una necesidad de comunicación, ¿verdad? Entonces estamos limitando la posibilidad de que esta persona se sienta integrada, porque además el comunicarnos es la capacidad de sentirnos integrados. Integrados, incluidos
en la sociedad. El cerebro es un músculo también. Tenemos que pensarlo como si fuera un músculo. Entonces, si yo no lo ejercito con información visual, con información auditiva, con los ejercicios, con caminar, con la parte motora, la coordinación, todas esas cosas son importantes para mantener a una persona completa, para lo que siempre hablamos que es calidad de vida. Hablemos de las estrategias, no sé si existen, que puedan facilitar este proceso de escucha o terapias, digamos, en aquellas personas que ya empiezan a mostrar algunos signos de pérdida auditiva. Muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de memoria, ponen cierto tipo de ejercicios que faciliten el hecho de que una persona esté siempre como activa, ¿verdad? Claro. De hecho, a mí me llama la atención porque a veces me dicen, en mi caso, bueno, usted que es actor, que tiene que estar memorizando textos, nunca va a tener problemas de memoria. Y no sé si eso facilita, pero en el caso de la audición, ¿qué ejercicios pueden facilitarse a una persona que está en casa, que tal vez está como rejega de querer enfrentarse a un audífono, pero que podemos ayudarle de alguna manera paulatina mientras que logramos que vaya a ver el tema ya del audífono y demás? Bueno, hoy en día también existe la ventaja que con la tecnología tenemos aplicaciones así, literal, en los deditos, en las manos, ¿verdad? Entonces, con el celular podemos descargar ya sea videos en YouTube o aplicaciones gratuitas que nos van a ayudar específicamente a ejercitar las habilidades auditivas, de identificar tonos, de identificar la presencia o ausencia de sonidos, de identificar sonidos cuando hay ruido de fondo, y son cositas que podemos hacer en la casa que pueden ayudar a mejorar esta comprensión auditiva, tanto si son usuarios de audífono como los que no son usuarios de audífono. Ahora bien, si ya identificamos esta pérdida auditiva, importantísimo empezar con la rehabilitación auditiva y tener un acompañamiento familiar para sacarle provecho a estas prótesis auditivas, siempre también conociendo las expectativas y qué se puede hacer dependiendo de cada caso, porque cuando ya existe un deterioro auditivo y cognitivo, también tenemos unas limitantes en cuanto a lo que podemos hacer en la rehabilitación. Entonces, el acompañamiento siempre va a ser clave. Ahí dijiste algo fundamental, acompañamiento familiar, ¿verdad? ¿Qué herramientas utilizar? A veces puede ser un poco frustrante y esta frustración puede llevar consigo estrategias o acciones que tal vez no son las más correctas. Con el fin de ayudar a este paciente, tal vez terminan regañándolo, Sí. y no entendemos que lo que hay detrás no es simple y sencillamente una actitud de no quiero. Puede haber miedo, frustración, un montón de elementos que hagan que la persona no reaccione. Y yo creo que muchos hemos pasado en diferentes sentidos de nuestra vida con acciones de este tipo, ¿verdad? O respuestas de este tipo. ¿Cómo ser una buena red de apoyo para este familiar que sabemos que necesita de este apoyo auditivo y que no quiere hacerlo? ¿Cómo puedo yo apoyarle para realmente convencerlo de la importancia de esto? Lo primero es, en lugar de preocuparse, ocuparse, ¿verdad? Ocuparnos primero en informarnos. La información da muchísimo poder y nos da muchas facilidades para tomar decisiones. Los que son cuidadores de adultos mayores o son las personas que están todo el día con esos adultos mayores que requieren de esa rehabilitación auditiva y ese acompañamiento, tienen que involucrarse en ese proceso de rehabilitación auditiva para que sean ese apoyo que necesitamos para sacar provecho y para que esta persona también vaya a ver beneficios. El objetivo no es solamente habilitar el sonido para que empiece a escuchar y listo, ¿no? Necesitamos hacer procesos diarios para poder llegar a fortalecer de forma integral el cerebro, porque como les dije al principio hace un ratito, es como si fuera un ejercicio, tenemos que ejercitarlo y es una cosa de todos los días. Y aprovechando que hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Audición, también pensar en que lo que estamos haciendo hoy va a afectar nuestra audición del futuro. El no exponernos a sonidos fuertes, el protegernos de la audición cuando hagamos actividades con sonidos intensos y el hacernos una evaluación auditiva va a cambiar la vida de muchas personas que vamos de camino a ese lugar de adultos mayores. Ok, bueno, definitivamente muchas gracias, Silvia, porque ahí está la respuesta de todo lo que hemos venido hablando ahorita, y es que escuchar bien es vivir mejor, sin duda alguna. Así que ya usted lo sabe, y si no lo sabe, anótelo ya por favor en su agenda. En Audinsa usted va a encontrar todo lo que necesita para escuchar bien, y además lo más importante de todo es que pueda hacer los trámites para la solicitud de los audífonos a través del Seguro Social. Así que llámenos hoy, por favor, y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y hoy, justamente en un día tan importante como es el tema de la audición, tengamos ojalá con esta entrevista la conciencia de saber que podemos estar expuestos a ello en cualquier momento, pero también depende de nosotros no solamente tomar
los cuidados necesarios para no llegar a un problema auditivo y también de acompañar de la manera adecuada a los adultos. Y nosotros vamos directo al mañanero, pero yo tengo una duda. Yo no sé si vos te diste cuenta. ¿De qué? Que hace poquito salió Sergio corriendo como con traje de baño. Sí, está listísimo ya. Entonces yo dije, ¿en qué piscina andará Sergio? Vamos con el mañanero. Quiero llegar hasta la